es de la prédica 902, titulada El plan de Dios para la familia. Adelante, hermana Kelly, el tiempo es tuyo. Gracias. Buenos días otra vez para todos. Mi nombre es Kelly Ostrom y como han anunciado, soy la esposa de Daniel Miranda y para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana en la red Despierta Pueblo Mío. Un cordial saludo para todos. Esta mañana les quiero hablar sobre el papel de la esposa cristiana. Aunque no hablo tanto por mi propia experiencia, porque llevo solo casi 2 meses como casada, pero hablo de lo que he estudiado y de lo que he experimentado hasta ahora. Creo que hay muy pocos que se casan hoy en día con el conocimiento y la experiencia que he tenido. Quiero empezar mi tema en esta mañana con la primera esposa y mujer en la Biblia. Recuerden que el matrimonio fue instituido en la creación. Dios creó el hombre y antes que se descansó, creó la institución del hogar. Adán vio que todos los animales tenían su cónyuge menos él y pues Dios le dio a Adán la oportunidad de nombrar a todos los animales y no encontró una ayuda entre ellos. Así que la Biblia nos dice en Génesis 2, versículo 18, que no es bueno que el hombre esté solo y que haría una ayuda idónea para él. Así que cuando Adán vio que no hubo uno como él en la tierra, pues Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y dice el versículo 22, y la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que vemos que la institución del matrimonio fue hecho antes que Dios se descansó. Ella era la primera mujer y podemos ver que Dios le dio a Adán las instrucciones sobre la comida de los árboles a Adán, no a Eva. Así que Adán tenía más conocimiento que ella y tenía la responsabilidad de proteger y cuidar a su esposa. Ahora, ¿cuál es el papel de la esposa? Bueno, sabemos que la esposa es sumisa al marido. Si vamos en nuestras Biblias, a Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23, podemos ver cómo es el relato entre el hombre y su mujer. Dice versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ahora, yo tomo este versículo y muchos toman ese versículo y digan que las mujeres siempre estén sujetas a sus propios maridos. Pero las últimas 3 palabras son muy claves, como al Señor. Así que si el hombre está sujeto al Señor, sí, la mujer debe ser sujeta al hombre, como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas, sus mujeres, como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció ya jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí vemos cómo debe tratar el esposo a su mujer, que debe tratarla como su propia carne, cuidándola, sosteniéndola, tratándolo bien. Ahora, sigue diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de la iglesia de Cristo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así, aquí está citando a Génesis. Grande es ese misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así, cuando el hombre trata a su mujer cuidándola y sosteniéndola, la mujer debe respetar a su marido y viceversa. Ahora, en la creación, ¿dónde fue el lugar de la mujer? Es mi convicción personalmente que el lugar de la esposa es el hogar. Hay una historia, una carta que se encuentra en Hijas de Dios, empezando en la página 136, que es la historia de Adelia Van Horn. Ahora, esa historia para mí es muy significativa porque como mujer, hija de Dios, que se siente la carga de ser misionera y trabajar con mi esposo, esa carta me explica de mi posición, qué mi posición debe ser, que sea misionera o tener hijos. En esa carta veo que hay un conflicto en tener hijos y también ser misionera. Esa es la historia de Adelia Van Horn, la esposa del pastor Isaac Van Horn, y ellos habían sido enviados a Oregon como misioneros. Adelia había vivido en el lugar de los esposos White durante varios años antes de casarse, y ella ya llegó a ser considerado como una hija. Y los Whites tenían muchas esperanzas que esta pareja se transformará en un equipo misionero poderoso, pero sus expectativas fueron de corta duración. Ella escribe en la carta a esa pareja y dice: mis queridos hijos, tan apreciados y cercanos a mí, es con dolor que les escribo esta carta. Cuando fueron enviados al campo de labor en Oregon, fue con la idea de que trabajaran con interés por la causa de Dios. Me fue mostrado que esa era la voluntad de Dios para ustedes.
Sin embargo, al seguir su propio curso de acción, el orden de las cosas fue cambiado. Si hubieran dedicado su poder a las habilidades que Dios les ha dado para realizar el trabajo teniendo en vista solo su gloria, hubiesen hecho únicamente lo que era su deber hacer. La importancia de una labor sacrificada en la obra de Dios debería ser considerada con mayor cuidado de lo que ha sido. Entonces se manifestaría un mayor espíritu de renunciamiento. El amor y la piedad por las almas por las que Cristo murió debiera alejar los pensamientos de cualquier deseo o plan con fines egoístas. Ella explica que esos planes o con fines egoístas era de tener hijos. Ahora, ella dice más adelante en el capítulo, así, si pudieran haber comprendido que la verdad de Dios, la salvación de las almas, es algo más fuerte, más profundo, más compulsivo aún que el amor de una madre para sus hijos. Ningún deseo egoísta debiera echar a perder el trabajo para Dios. El renunciamiento es una agonía para la carne, pero la religión debiera tomar el timón. La verdad y el amor por Cristo deben ocupar la ciudadela del alma. Si Dios es puesto en el trono y si la conciencia es obedecida, habrá un lugar preparado en su reino, y eso es mejor que hijos e hijas. Ella explica más de esta obra que Dios tenía. Ella era convencida que ser misionera era el propósito para Adelia. Dice que Adelia, mi corazón está dolorido por lo que consideró un fracaso, un robo a Dios. Su temor natural le acarrea problemas y no tendrá descanso ni paz si está separada de sus hijos. Esto cierra el camino para que continúe su obra. Es más, la obra ya ha sido descuidada. Así que hay un conflicto en hacer la obra como misionera de Dios y tener hijos, porque el propósito de Dios es por la madre estar con sus hijos. Así que en el momento que una mujer tenga hijos, su lugar no es en el campo misionero, haciendo la obra al lado de su esposo, sino que en su hogar. Ahora, yo comparto todo esto con mucho temor, porque yo siento la carga de trabajar al lado de mi esposo. Yo siento que el Señor nos ha llamado a hacer una obra muy poderosa para Él. Y espero que mis palabras no me vuelvan en vano, que puedo seguir en este camino que Dios me ha dado a mí y a mi esposo para trabajar y agradarle en nuestra labor. Ahora que he explicado que no es agradar a Dios en tener hijos y a la vez hacer la obra de Dios en esa labor, quiero continuar con mi tema. Hay varios capítulos en la Biblia que nos muestran más y más del lugar de la esposa y su papel. En este momento quiero presentar la parte de qué hacemos si nuestro marido no es cristiano. Si nuestro marido no es cristiano.
La Biblia dice en el capítulo de 1 Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 16. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y es consciente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él que se consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O que sabes tú, un marido, si quizá hará salva a tu mujer? Viendo este pasaje, vemos que el creyente, que sea el marido o la mujer, no debe separarse a su cónyuge. Pero si el incrédulo separe, que están en paz. ¿Por qué? Pues la palabra dice, ¿por qué el marido es santificado en la mujer y viceversa? Entonces no debemos separarnos de nuestro esposo o esposa incrédulo porque tenemos la oportunidad de salvarlo. Ahora, ¿cómo hacer eso? Vemos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice, asimismo vuestras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, en del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban el otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetos a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vuestros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como acogeredas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que vemos que a través de la conducta de la esposa, que el marido puede ser salvo.
La hermana White también tiene una carta que habla de todo esto que he presentado hasta ahora. Es una carta número 28 que ella escribió el 1 de julio del año 1890. Esa carta fue escrita a Amanda Van Horn. Esa no es la otra Adelia, esa es a Amanda Van Horn. Hay partes de esa carta que están publicadas en testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, y en el hogar cristiano, igual que en Child Guidance, se me olvidó la traducción. Pero quiero compartir con ustedes unas partes de esa carta que escribió. Yo he traducido la carta en su forma completa, porque no toda la carta existe en español. Ahora, esa carta estaba escrita a Amanda Van Horn porque ella quería dejar a su hogar para hacer la obra del Señor. Ella dice, la vida está llena de responsabilidades variadas. El Señor tiene una obra para que usted realice. No se trata de una obra pública, sino otra más importante, una tarea que debe realizar en su propio hogar, siendo leal a su posición de esposa y madre. La tarea que le corresponde a usted, nadie más puede llevarla a cabo. El Espíritu y la palabra de Dios armonizan. Tomando en cuenta eso, leamos las palabras que Pablo, por inspiración de Cristo, dirige a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ella dice que el deber de una esposa es su hogar. Ella hace la pregunta a Amanda, ¿en qué está invirtiendo su tiempo en Battle Creek? ¿La ha llamado a Dios a descuidar a su familia? No. Hermana mía, el Señor me ha mostrado que usted está errando en sus deberes. Su esposo la necesita, sus niños necesitan a la madre. Usted se ha desviado de la senda. Él le dice, sígueme, pero para dirigirla de vuelta a sus deberes hogareños, los cuales han sido tristemente descuidados. La voz del Señor no le ha ordenado que separe sus intereses de los de su esposo y sus hijos. Su primer deber está en su casa. El Espíritu del Señor no le ha dado una obra ni la ha calificado para una tarea en oposición a su propia palabra. No tengo ninguna pregunta que hacer sobre la influencia que ha llevado al curso que ha tomado. Por sus frutos los conociereis. De cualquier persona que venga, cualquier enseñanza que los lleve a más mínimo descuido de los deberes que se encuentran justo delante de ustedes en su hogar, no es el impulsado por el Espíritu del Señor. Ahora, yo creo que, como he explicado por la carta de Adelia Van Horn, que
el Señor tiene un propósito para cada mujer, que sea una madre en su casa o que sea obrera para el Señor afuera del hogar, en una obra más pública. Pero esta carta está hablando de una madre, o sea, su lugar es el hogar. Ella sigue en la carta diciendo, en esta tarea usted podrá contar con la ayuda del Señor, pero si ignora sus deberes de esposa y madre y extiende sus manos al Señor para que le proporcione otro tipo de obra, puede estar segura de que Él no está contradirá, le señalará sus deberes en el hogar. Así que sus deberes están en el hogar. Si usted imagina que se le ha confiado una obra mayor y más piadosa que la que se le ha encomendado, se engaña Satanás. Al descuidar a su esposo y a los niños para atender lo que considera deberes religiosos, ya sea ascendido a reuniones, trabajando por otros, dándose estudios bíblicos o esparciendo el mensaje, usted contradice abiertamente las palabras inspiradas de las instrucciones de Pablo a Tito. La religión de Cristo nunca conduce a una esposa y madre a hacer lo que usted está haciendo. Para mí esas son palabras bien fuertes. Y yo sé que estoy pisando algunas aquí esta mañana, pero ese es un mensaje muy importante. Ella sigue diciendo, el Señor pues no la ha llamado a descuidar a su hogar, su esposo e hijos. Él nunca opera de esa manera, ni lo hará nunca. La puerta misma de su casa ha recibido usted una parcela para cuidar. Y el Señor la hace responsable por la obra que ha puesto en sus manos. Por medio de la oración ferviente y el estudio, usted puede alcanzar sabiduría para percibir las diferentes disposiciones de sus niños y notar su manera y comportarse. Su hogar debe ser una pequeña escuela de la cual usted sea la maestra. Si busca la sabiduría del Señor para comprender sus caminos, Él la dirigirá no fuera de su casa, sino de vuelta a ella. Ella está repitiendo esos puntos, mostrando más y más del propósito de la esposa en el hogar, para la salvación de sus hijos, para la educación de ellos. Dice que nunca se imagine ni por un momento que Dios le ha confiado una tarea que implique la separación de su precioso pequeño rebaño. No permita que se desmoralicen por medio de asociaciones impropiadas de ideas, endurezcan sus corazones en contra de su madre. Esto sería dejar brillar su luz de una manera completamente equivocada. Usted está impidiendo que sus hijos lleguen a ser lo que Dios quiere y a fin obtengan el cielo. Dios se preocupa por ellos y usted debe hacer lo mismo si pretende ser su hija. Ahora ella habla de la carga que tenga para los hijos y la experiencia en confiar en Dios. Y ella dice
no puso su confianza plenamente en Dios como debería y ha sido mucho más indulgente de lo necesario para el bien de ellos. Y ahora los deja solos. ¿Qué clase de conducta es esta? Con toda certeza no tiene por fuentes a Dios ni a la verdad. Usted ofende a Dios al afirmar que está siendo dirigida por Él y no obstante descuidar su deber para con sus hijos. El enemigo quiere pervertir la obra que el Señor ha llamado a la mujer. Dice que usted puede entregarse al Señor y ejemplificar a Cristo en su hogar y en su vecindario. Así que no es solamente en el hogar, sino en el vecindario. Cuando uno está en el hogar, puede estar en el vecindario y ayudando a los vecinos también. Los hijos, todo eso es parte de la sociedad. Ahora pregunto que, ¿por qué nuestros hijos están saliendo de este mensaje que tenemos? ¿Y por qué la sociedad es tan débil como es hoy? Yo atrevería a decir que eso tiene que ver con el papel que la mujer ha tomado en los últimos años. La hermana White dice que los derechos, que cuando nos entregamos completamente y sin reserva a Dios, los deberes comunes y simples de la casa son vistos desde su real importancia y deberíamos llevarlos a cabo en armonía con la voluntad de Dios. Dice que, hermana mía, usted puede sentirse muy limitada en cuanto a la posesión de bienes materiales, puede ser humilde en su etapa en la vida, pero Jesús no la abandona por ello, ni le pide que abandone a su familia por una u otra causa. Así que aún si quedar con los niños y no estar afuera trabajando, que requiere que tenga una vida más humilde, que el Señor va a bendecir a ese hogar. Dice que los padres son descuidados con los deberes de la casa, no se conforman a la norma bíblica, pero Dios no confiará la tarea de rescatar almas a quienes abandonen su hogar, su compañero de la vida o sus hijos, pues los tales demuestran con ello infidelidad a sus sagrados votos y responsabilidades. Dios no le confiará, pues, las riquezas eternas. Y quiero compartir otra parte de esta carta, que ella dice, no se puede dar mayor evidencia de que un espíritu equivocado tiene el control de la mente y el juicio que no recibirán el consejo de los embajadores del Señor. Eso tiene que ver con el consejo que la hermana White estaba dando a Amanda en este caso, de sus consejos. Ahora, hay otra parte de esta carta donde ella habla de las pruebas en que pasen, que sea la pobreza, tal vez. Pero ella dice que la mujer debe quedarse con la familia. En esta parte ella habla un poco de la historia de cómo estaba explicando con la de Adelia Van Horn. En tales casos, mi consejo sería, madres, cual siquiera que sean las pruebas, que se le pida que soporten a través de la pobreza, a través de heridas
y marcaduras del alma, de la asunción ardua y arrogante del marido y el padre. No deje a sus hijos. No los entregues a la influencia de un padre impío. Su trabajo es contrarrestar la obra del padre, que aparentemente está bajo el control de Satanás. Esa es donde ella está hablando que ella había recibido varias cartas de madres contando sus pruebas en casa y pidiendo su consejo. Y está compartiendo donde el marido y padre no era creyente y todo se hizo difícil para la madre en educar a sus hijos. El marido era un hombre profano, vulgar, abusivo en su lenguaje para ella y enseñó a los hijos a desatender su autoridad. Cuando ella trató de orar con ellos, él entrará y hizo todo el ruido que pudo para que salió a maldecir a Dios y a amonotar viles epítetos sobre la Biblia, que eso le desanimó mucho, que la vida era una carga para ella, y pregunta qué bien puede hacer, qué beneficio tiene para sus hijos permanecer en casa. Ella había sentido un deseo sincero de hacer algún trabajo en la viña del Señor y pensó que sería mejor dejar a su familia en lugar de permanecer mientras el marido y padre estaba constantemente enseñando a los niños a no respetarla y a desobedecerla. Y estaba diciendo que debería quedarse en la casa y ayudar con los niños para la salvación de ellos. Dice, la madre necesita constante simpatía y ayuda del padre de sus hijos. Los padres deben estar perfectamente unidos en su trabajo y deben buscar la ayuda de Dios. Si consciente a su responsabilidad más sagrada, no deben desconfiar porque ven que su trabajo es imperfecto y no aseguran los resultados que esperaban. Sigan sembrando la semilla para el tiempo y para la eternidad. Todo el cielo está observando los esfuerzos de una madre cristiana. Así que una madre cristiana tiene mucha responsabilidad para sus hijos, igual que para su esposo. Quiero ver si hay alguna otra parte que quiero compartir de esta carta. Ella dice que la madre es un agente de Dios. Dice, las madres no aprecian ni siquiera la mitad de sus posibilidades y privilegios. Daría la impresión de que no entienden que pueden ser misioneras del más alto carácter, obreras que colocaran con Dios, ayudando a sus hijos en la formación de caracteres simétricos. Esta es la gran carga que Dios les ha confiado. Así que para una mujer que tenga hijos, su lugar es en la casa. El lugar debe ser un lugar feliz, debe ser un lugar donde los niños vean el amor de los padres, que como la hermana White explique que la mejor manera de enseñar a los niños a obedecer es a través de ver cómo se trata a esposa a su mujer y la mujer a su esposo. Cuando nos tratamos con
amor en el lugar y somos muy sinceros en lo que hacemos, eso enseña a los niños a obedecer. Dios no pretende que ninguna otra persona haga el trabajo de la madre en la enseñanza de su hijo. Él quiere que la madre se levante para cumplir con su responsabilidad sagrada, pero eso nunca se puede hacer mientras las madres descuidan en gran medida su deber hacia sus hijos. Nada puede tener un mayor derecho sobre la madre que sus hijos. Y cuando sus necesidades son levemente consideradas, cuando ella hace a un lado sus demandas para dedicarse a visitantes, ella está robando a sus hijos de los derechos dados por Dios. Ninguna observación en negocios por parte de los padres puede justificar una salida de los planes y caminos de Dios. Ella dice que su primer y más grande trabajo es para con los hijos. Esa es la luz que el Señor me ha mostrado, hablando del hogar y de las responsabilidades de una madre. Hay muchas otras cosas que podía compartir con ustedes en esta mañana acerca del papel de la esposa cristiana y de una madre. Lean El Hogar Cristiano. Lean el libro Hijas de Dios. Hay mucha sabiduría en esos libros. Y la hermana White habla de cada aspecto de una mujer en diferentes situaciones en la vida que uno puede experimentar y crecer en el Señor. Hay un poquito más que quiero compartir de la Biblia con ustedes en esta mañana. Deme un momentico. Ella también dice que las ancianas mujeres deben enseñarles a las mujeres más jóvenes, como vemos en Tito, capítulo 2, que hemos leído, y de su vestimenta también. Debemos ser un ejemplo para los demás, y especialmente las esposas de pastores. Debemos ser vestidas con el carácter de Dios. Disculpa que no encuentro la cita que estoy buscando en ese momento. Creo que es de 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 15. Aquí dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, y permaneciere en fe, amor y santificación
con modestia. En estos últimos versículos vemos lo que estaba explicando antes, que Adán es el quien recibió el conocimiento de los árboles, de donde pudieran comer, y que Adán no fue engañado, sino que la mujer que incurrió en transgresión. Por eso las mujeres debemos enseñar, debemos escuchar la enseñanza de los hombres. Eso no significa que la mujer no tiene un espacio para decir cuáles son sus preocupaciones y todo en la iglesia. La mujer no tiene un papel con poder en la iglesia como eclesiástica, pero que no es decir que debe ser pasivo en silencio. Ella puede hablar en la iglesia, pero sin autoridad. Las mujeres que intentan hablar con autoridad están equivocadas. Podemos enseñar, pero y mostrar nuestras preocupaciones, pero no tenemos la autoridad que Dios ha dado al hombre. Espero que esta prédica ha sido una bendición para todos en esta mañana, y quiero terminar con una oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por estas palabras que he podido compartir. Señor, ayúdanos a saber cuál es tu propósito para cada uno de nosotros, Señor. Si seamos mujeres solteras, si seamos mujeres casadas sin hijos, o si tengamos hijos, Señor, que cada uno de nosotros cumpliéramos nuestro papel que nos ha dado, Señor. Ayúdanos a crecer cada día, a entender mejor tu plan para nosotros, y que nos dé sabiduría para cumplirla. Señor, bendice a cada mujer escuchando, a cada hombre, y que nosotros podemos tomar pasos para cumplir tu voluntad. Señor, en este día pedimos perdón por nuestros pecados, por no haber seguido la luz que tenemos, y pedimos que nos ayuda a tomar esos pasos, Señor, y hacer cambios para la salvación de los hijos, para la salvación de los esposos, las esposas, Señor. Denos sabiduría, Señor. Te pedimos en Jesús. Amén. Adelante, hermana Kelly. Bueno, la primera pregunta era sobre cómo mis padres me criaron, de mi formación. Pues lamentablemente me creí en un hogar quebrantado. O sea, mi papá y mi mamá nunca se casaron, y mi papá se fue del hogar cuando yo era pequeña. Entonces vengo de un hogar de una madre soltera, y que mi mamá siempre tuvo que trabajar y luchar para nosotros. Eso no fue fácil, pero eso fue lo que ella tuvo que hacer. Y veo que cuando nos sigamos al Señor y sus planes, que siempre hay quebrantamiento. Otra pregunta que
hubo era de cómo llegué a esa convicción de que la mujer, la madre, debe estar en la casa. Pues esa es de lo que he aprendido leyendo El Hogar Cristiano, leyendo Hijas de Dios, y a través de los libros de los testimonios. Eso es esa es mi convicción y de lo que veo en la Biblia, y no viene de alguna enseñanza o algo que he recibido en alguna parte, sino de mi estudio personal. La carta que estaba leyendo, la primera, que era de Adelia Van Horn, era del libro Hijas de Dios, y empezó en la página 136, iba hasta 138. Esa era de la mujer que la voluntad de Dios era que ella sea misionera poderosa con su esposo en la obra, pero ella tuvo unos hijos, y la hermana White compartió que eso no era el plan para ella, y creo que esa carta nos ayuda a los que queremos ser misioneras poderosas para el Señor, que tomamos eso en cuenta si tenemos el deseo de tener hijos, que eso no es tan prudente. La otra carta que compartí en esta mañana fue la carta 28 del año 1890, escrito el 1 de julio de este año, a Amanda Van Horn. Y esta carta tiene unas porciones que está en el libro, déjame ir a mis notas, que está publicada en Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. También esa es entre las páginas 39 a 43 allí. También se encuentra en el libro Hogar Cristiana. No tengo aquí en las páginas marcadas de español, pero en inglés las páginas son la página 36 y 348. Y también se encuentra en Conducción del Niño. No tengo la página aquí en español, pero la página en inglés es 219. Pero yo encontré la carta en su forma completa en la página de EGW Writings, carta número 28, en inglés. Y así traduje todo en la carta, menos las porciones que estaban en los libros de Hermana White, al español. La otra pregunta era de consejo para una madre soltera. Eso para mí sería una respuesta difícil dar, porque yo no soy una madre soltera, pero creo que una madre soltera puede hacer mucho con el apoyo de los hermanos. Y los hermanos en la iglesia debemos tomar esas responsabilidades. En mi caso, pues como me creí en un hogar sin papá, pues yo busqué a padres cristianos en la iglesia. Mi mamá, ella es cristiana por palabra, pero ella no atiende a la iglesia, ella no es adventista ni nada de eso. Pero en mi caso, tengo varias personas que me han dado consejo y ayuda a través de los años.
y que han sido una bendición para mí en la vida. Y si tenga amigos que le pueda ayudar en ese aspecto, que sería de una gran bendición para usted. Hay un dicho que toma al pueblo para criar a un niño, y ese caso sería el caso para usted, que podemos buscar apoyo de los demás en la iglesia. La otra pregunta era, ¿qué consejo tengo para una mujer dominante? O sea, una mujer que toma el papel de los hombres, como en la iglesia, como líderes. Desafortunadamente, hoy en día hay muchos hombres que no toman el papel que deben tomar. Y donde hay falta de esa presencia, liderazgo del hombre, a veces la mujer ha tenido que tomar esa posición. Pero lo más que debemos animar a los hombres y respetarnos, escucharnos, para que ellos se sienten bien en tomar a esa posición. Pero aún hay mujeres que creen que tienen el derecho a tomar esas posiciones, y esa es una posición equivocada que debemos orar al Señor y pedirle ayuda para que veamos cuál es nuestro papel. Debemos ser sumisos al hombre, como el hombre está sumiso a Cristo, a Dios, en la iglesia y todo. Eso significa muchas cosas, que debemos buscar el consejo de ellos, o sea, del pastor, y que debemos ser de un espíritu humilde. Debemos pedir que el Señor nos ayude a escuchar al consejo, porque como la hermana White dijo en la carta a Amanda Van Horn, que cuando no queremos escuchar consejo, que eso muestra de qué espíritu que tengamos, qué espíritu tenemos. Espero que esas respuestas le pueden ayudar en esas diferentes situaciones y casos, y que nosotros todos seguimos estudiando esas cosas para nosotros mismos, porque yo puedo decirle qué deben creer, qué deben hacer, pero lo mejor sería que cada uno estudiemos para nosotros mismos y buscamos la convicción del Señor. Que Dios les bendiga.